ayer, ¿no? Y tenemos el ejemplo 6 con la disjunción. Estas personas comen fruta, por tanto estas personas comen manzanas o comen fruta. También lo aceptan. Pero claro, es que la manzana no es fruta. Entonces, no deja de ser ninguna solución al problema. Esto todavía lo complica más, porque la lógica es, como decíamos ayer, solamente forma, no contenido. Entonces el contenido no debería influir, y sí influye. Bueno, teníamos el ejemplo de la teoría de los modelos mentales de Philip John Soler, bueno, y su colaborador, ¿no? Digo Philip John Soler porque es el creador. Resulta que, bueno, aquí yo utilizaba el diamante de la lógica modal, dejé de utilizarlo después en otros artículos porque un revisor anónimo me dijo alguna vez, sugiero que no lo haga porque la gente se equivoca y piensa que es el símbolo de lógica modal que técnicamente tiene un sentido. Ya dejé de hacerlo, pero en este artículo lo tiene, ¿ya? Aunque uno lo diga explícitamente por ahí, que esto no significa verdad, lo que significa lógica moral, da igual. Después hay mucha gente que, lamentablemente, y era algo que conversábamos ayer, en la parte de literatura, ¿verdad? La gente no lee los artículos enteros, entonces si hay fórmulas lógicas va directamente a la fórmula, entonces no importa que uno haya dicho el diamante, no significa lo que significa, no da igual, ¿no? Aunque uno lo haya dicho, muchas veces van a la fórmula directamente nada más, ¿no? Y efectivamente es así. Claro, según la teoría según la teoría de los modelos mentales que veíamos ayer, tenemos tres posibilidades en este caso, ¿no? para esta conclusión, que serían, es posible P y no Q, posible no P y no Q, y posible no P y Q, si ustedes recuerdan, que coinciden con las tablas de verdad. Y este es el problema. Si es verdad esto, yo no puedo aceptar que sea posible un escenario en el que Q es verdad. Esa es la explicación. ¿Qué ocurre? Claro, si nos vamos para arriba, todo esto lo vimos ayer, estoy un poco contextualizando para lo que viene, ¿ya? Si nos vamos para arriba, en ese de las manzanas y la fruta, pues esto sería, claro, digamos el de no como manzana, ¿verdad? Como fruta, pero no como manzana, no como fruta ni como manzana, y este sería no como fruta y como manzana, este no es posible, porque la manzana es una fruta. Entonces, como no existe el escenario en el que la premisa es falsa, se admite. Es una buena explicación en realidad, ¿no? Pero ya veíamos ayer que algunos problemas tienen, ¿no? Y con el de la disjunción pasaba algo parecido. Claro, es un experimento distinto, aparte de esto. Por ejemplo, ¿cómo entiende la gente un condicional? Un condicional como si P entonces Q. Y entonces se daban las cuatro posibilidades, que son los cuatro casos en una tabla de verdad. Vamos a ponerlos acá. Esta es la estructura del experimento. Con contenidos así. Era algo así como, yo digo, pues no sé, cualquier afirmación que ustedes quieran. Si llevo, por ejemplo, casco, entonces voy en motocicleta. Si llevo un casco, voy en motocicleta, por ejemplo. Si llevo casco, voy en motocicleta. Y el experimento era, si esa afirmación es verdad, ¿cuál de estos escenarios es posible? ¿Es posible que lleve casco y y vaya en motocicleta, por ejemplo? ¿Es posible que, partiendo de que esta es verdad, es posible que
lleve casco y no vaya en motocicleta? ¿Es posible que no lleve casco y vaya en motocicleta? ¿Es posible que no lleve casco y no vaya en motocicleta? Bueno, pues había una cierta tendencia a que la respuesta fuera esta y esta. Pero claro, si yo me llevo esto a una tabla de verdad, esa no es la tabla de verdad del condicional. Si yo me llevo esto a una tabla de verdad, esta es la tabla de verdad del bicondicional. Claro. Que es, ¿no? Lo que significa que la mayor parte de la gente en un ejercicio como este no lo entiende como si P entonces Q, sino lo que entiende verdaderamente es esto. Salvo que sea algo muy obvio. Por ejemplo, nuevamente el contenido. Por ejemplo, en el caso que puse yo ayer, si alguien tiene malaria, entonces tiene fiebre. Claro, eso no se interpreta en las dos direcciones porque yo ya sé que se puede tener fiebre sin tener malaria, ¿no? Entonces, claro, este es el asunto, en la mayor parte de los casos. Pero entonces podemos explicar este fenómeno, sin alejarnos mucho de la lógica. Porque claro, esto es verdad y este es el problema. Pero esto no es correcto, porque esto no se deriva lógicamente. Por tanto, el problema estaría resuelto. Pero alguien me podría decir, pero nos estamos olvidando de que hay problemas que sí se ven. El de la manzana de antes, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Por ejemplo, el ejemplo 5, ¿verdad? Si estas personas comen fruta, entonces estas personas no comen manzana. ¿Por qué ese se acepta? Bueno, en este caso, la respuesta podría ser que aquí lo interpreto correctamente. Y por eso lo acepto. ¿Por qué lo interpreto correctamente? Porque yo sé perfectamente lo que es una manzana, sé perfectamente lo que es la fruta y sé perfectamente que no comer manzana no implica no comer fruta, porque existen los plátanos, existen los melones y existen las peras. Entonces, es mucho más difícil que yo haga la interpretación bicondicional. Claro, no significa, pero uno me podría decir, pero en el ejemplo que he puesto antes de la moto y la motocicleta y el casco podría ocurrir lo mismo, porque yo, por la experiencia cotidiana, uno ve que de repente hay gente que se sube a motocicleta sin casco y que alguien me podría decir, es lo mismo. Bueno, es que lamentablemente cuando estudiamos, no sé si lamentablemente es el adverbio, ¿no? Pero cuando estudiamos los fenómenos humanos, nunca es el 100%, no es física. Entonces, si yo suelto este plumón, es obvio que se cae al suelo por la gravedad, ¿no? Siempre, el 100% de las veces. Cuando hacemos un ejercicio de esto, yo estoy hablando de porcentajes con significación estadística. Estoy diciendo que la mayoría de la gente lo hace, no estoy diciendo que lo hagan todos. Claro, hay gente que acepta esto desde el principio, sí. Claro. En la literatura científica muchas veces se le llaman, sobre todo en el campo de la psicología y de la ciencia cognitiva, individuos sofisticados, sin definir muy bien qué es individuo sofisticado, si es que tiene entrenamiento lógico, si es que es más inteligente, si es que está más estimulado,
Si es que entiende mejor el lenguaje, ¿no? Pero ese es el término, por ejemplo, que yo he leído algunas veces, individuo sofisticado. El que entiende lo que el autor quiere. Sí, exactamente eso. Entonces, pero ese es un poco el asunto. Hay explicaciones también sobre este fenómeno de entender el condicional como bicondicional, se puede apoyar desde otras perspectivas, porque este fenómeno está muy estudiado en la lingüística y se llama perfección del condicional. Y claro, es que en realidad P debe ser una condición suficiente de Q y Q una condición necesaria de P. Y el problema es que a veces yo entiendo que P es una condición necesaria de Q también y entonces lo entiendo en las dos direcciones, ¿no? Eso, no sé, hay diversos autores que lo han estudiado, por ejemplo, Moldovan, por ejemplo, ¿no? Y es un tema bastante recurrente Moldovan, por decirlo alguno, nada más de los más actuales. Es un tema bastante recurrente en la lingüística, sobre todo en la filosofía del lenguaje. Cómo el condicional se interpreta como bicondicional en la vida cotidiana. Y es un fenómeno bastante frecuente. No sé, ejemplos de la literatura es el papá le dice a su hijo: si me cortas el césped te doy $5. Y entonces parece ser que en la mayor parte de los casos el hijo entiende solamente hay una posibilidad de conseguir los $5. Cortar el césped. No se plantea, por ejemplo, que si él lava el auto a lo mejor también se lleva los $5, ¿no? El ejemplo no es mío, ¿eh? El ejemplo es uno de los habituales que se utilizan, ¿ya? Y ahí está entendiendo el condicional como bicondicional y lo hacemos de manera continua, porque confundimos las causas, las condiciones necesarias con las suficientes. En ese caso, cortar el césped es una condición suficiente. Si cortas el césped, tienes $5. No necesaria, puedo conseguir los $5 de otra forma. Sin embargo, el niño tiende a entender que es la única manera de conseguir $5. ¿Me explico, no? Sí. Y entonces eso, a lo mejor no tenemos ni que recurrir a estas cosas, ¿no? Sino simplemente viendo en la literatura que es frecuente. La lógica, claro, la lógica puede hacerse cargo de los dos, del condicional y del bicondicional, y nosotros partimos de que hay una traducción automática del sí entonces al condicional, cuando en realidad sí entonces, el lenguaje natural, en castellano, en inglés y probablemente en todos los idiomas, yo sé que se han hecho ejemplos en todos los idiomas, bueno, todos los idiomas, no sé si en todos, pero muchos, ¿no? De los más hablados, incluido el chino, ya como les decía ayer, lo que ocurre es que sí entonces no es entendido como condicional, como se hace en lógica, sino como bicondicional. Que el bicondicional también existe en lógica y también tiene su tabla de verdad, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde está el problema. No es que esto sea una violación o un rechazo de una regla lógica, sino que es que estamos partiendo del hecho de que sí, entonces, en castellano, if then, tiene la traducción a este símbolo y no a este, cuando en realidad ese es el problema. Porque si es así, no necesitamos recurrir a ninguna teoría externa analógica para entender lo que sucede. Con el caso de la disfunción ocurre algo parecido. Claro, voy a borrar acá. Con el caso de la disfunción, como digo, ocurre algo parecido. Voy a borrar acá. Esa referencia yo lo puedo enviar. En el artículo este está la referencia en todo caso. Estos artículos los enviamos ayer por mail. Sí. Ahora la pregunta es con P o Q. P o Q. Por ejemplo, podría ser voy al cine o como papas fritas. Si vamos a suponer que eso es verdad. Voy al cine o como papas fritas. ¿Cuál de estos escenarios es posible? ¿O cuál es? Entonces aquí la tendencia mayoritaria son estos dos.
Pero claro, como veíamos ayer, y esto experimentalmente se ha hecho. Sí, sí, sí. Pero entonces, esta no es la tabla de verdad correspondiente a este símbolo. Sería la tabla de verdad correspondiente a este otro, que es la disyunción exclusiva, que es la que se utiliza en lógica de manera mayoritaria y prioritaria, es la disyunción inclusiva, ¿no? Entonces, si lo tenemos acá, por ejemplo, sería y nuevamente tendríamos el problema resuelto, porque claro, el problema es que esto se deriva lógicamente, pero esto no. De hecho, hay una manera en la que nosotros, está en el artículo, en la que nosotros podemos trabajar sin utilizar este símbolo. Podemos trabajar con la disyunción inclusiva y añadir esto. Claro. ¿No? Y la tabla de verdad correspondiente a esto es esta también. Claro. Es esta también, ¿ya? Es la misma, ¿ya? Entonces, claro, no P o Q, claro, pero y no P y Q al mismo tiempo. Y si hacemos la tabla, vamos a tener como resultado este trabajo, ¿no? Claro, aquí se me podría hacer otra objeción. ¿Por qué el ejemplo 6 sale bien? Porque, claro, aquí era o la gente come fruta o la gente come manzana. Bueno, porque sé lo que es una fruta y sé lo que es una manzana. Y sé que es posible las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, si como una manzana, como necesariamente fruta. Por tanto, ahí es evidente que el caso es este. Es inclusiva. Y por eso la gente lo hace. Y por eso la gente lo hace. Bueno, esto, como digo, es un poco una opinión, o sea, un planteamiento, y no tienen ustedes por qué estar de acuerdo, es la manera que a mí se me ha ocurrido de solucionar. ¿Qué ventaja tiene? No sé si sea palabra ventaja. ¿Qué ventaja tiene sobre la otra? Que no nos alejamos tanto de la lógica. Sí, pero usted igual está recurriendo a los significados, porque está diciendo que es la manzana, que la fruta, entonces... Claro, pero es que, como conversábamos ayer, el asunto no es el que defendamos que la mente humana tiene una logicidad. No significa que defendamos que la mente humana solo tiene logicidad. Por supuesto que hay lenguaje, por supuesto que sé lo que es fruta, por supuesto que sé lo que es manzana. Y cuando yo proceso la información y busco las formas lógicas, evidentemente eso tiene que influir. Y el problema real, que hasta donde yo soy capaz de recordar, lo planteo por primera vez el ley, o no sé, hasta donde yo he leído, no sé si alguien lo puede haber dicho antes, el problema real no es que no razonemos lógicamente, es que cuando se hacen experimentos sobre razonamiento lógico, partimos de la idea de que hay una traducción automática de lo que se dice en las instrucciones del experimento a la forma lógica. A la forma lógica que el experimentador espera. Claro. Y en ese proceso en el que nos perdemos. El problema no es de razonamiento lógico, el problema es de traducción del lenguaje natural a la forma lógica. Ahí hay un salto en el que nosotros olvidamos y quedamos por hecho, y cuando tenemos los resultados decimos, no, la conclusión es contraria a la lógica, pero quizás deberíamos haber visto cuál es el proceso por medio del cual la información que yo recibo la traduzco en formas lógicas, ¿no? Experimentos como este son muy esclarecedores, porque ahí me muestra que en ausencia de detalles contextuales, un detalle contextual puede ser que yo sé que la manzana es una fruta. En ausencia de detalles, que la información te dé detalles contextuales, me refiero al ejercicio, a la tarea, ¿no? De instrucciones claras o a una situación próxima, ¿no?
en ausencia de esos detalles, yo no puedo esperar necesariamente que la traducción sea la que yo estoy esperando y que la gente lo entienda. Una persona que no sabe lógica no va a traducir necesariamente la disyunción o la disyunción lógica. De hecho, si quieren ustedes, les pongo ahora mismo un ejemplo. No es mío, el ejemplo de John Soler en una conversación. No sé si lo ha escrito él en alguna parte, probablemente sí. Él me puso una vez este ejemplo, ¿no? Vienes y me enfado. Y, entonces uno diría, desde el punto de vista inocente, uno diría, eso es PIQ, vienes y me enfado. Eso no es así. Es esto. Si vienes, me enfado. Aunque yo haya usado I en lenguaje natural. Porque las posibilidades son que vengas y me enfades, que no vengas y me enfades por otro motivo y que no vengas y no me enfades. ¿No? Ahí es donde yo creo, y quiero subrayar el yo no por egocentrismo, ¿no? Sino por remarcar que es una opinión. ¿Ya? Ahí es donde yo creo que está el problema. Que tampoco soy yo el primero que lo dice, digo él, y después por otra parte también les preguntaba ayer, a muchos más lo habrán dicho, el lógico español Alfredo de Año también decía, no hay una traducción automática del lenguaje natural al lenguaje lógico, no la hay, y esa es parte del problema, ¿no? Entonces muchas veces, claro, uno puede pensar que esa traducción existe y dónde está el asunto. Otras veces el problema, bueno, y esto sin entrar en temas de la ironía y las metáforas. Otro ejemplo también de Philip Johnson Lee. Bueno, voy a comprarme un computador. Si Bill Gates necesita dinero, yo se lo voy a prestar. Si Bill Gates necesita dinero, yo se lo voy a prestar. Sí, un condicional. Y eso no es un condicional porque eso es una ironía. Yo sé perfectamente que Bill Gates no necesita dinero y que en realidad no se lo estoy prestando, se lo estoy dando. Es una moneda. Yo lo que tengo en contra es que tú digas que no tiene nada que ver con la lógica. ¿Por qué? Claro. Porque lo que yo creo es que la conexión con la lógica es evidente. Entonces no me puede decir que no lo es, ¿no? Y porque claro, todos sus estudios y en el fondo a lo que nos ayuda a notar que, creo yo, insisto con ello como opinión, nos ayuda a notar que cuáles son las verdaderas formas lógicas que subyacen a lo que nosotros estamos diciendo. Y este es un problema, además, que hoy cada vez más, lo conversábamos ayer, cada vez más está presente, porque necesitamos que los computadores, o sea, la inteligencia artificial nos entienda cuando hablamos. Y el lenguaje que utilizan los computadores, hasta donde yo soy capaz de conocer, es un lenguaje lógico. Entonces, qué curioso que a nosotros se nos diga que nosotros no razonamos con la lógica. Y yo no estoy diciendo que seamos pura lógica, Yo lo que estoy diciendo es que no se nos diga que no está la lógica presente. Claro que está, que hay más cosas, por supuesto, que más, que está el mundo afectivo y las emociones y cuánta cosa más, ¿no? Sí, sí. Cuando uno deriva a una conclusión. Yo no estoy diciendo eso, lo que yo estoy diciendo es que la lógica también está. Sí. También está como un elemento más, ¿no? Pero es curioso que se nos diga que nuestra inteligencia no tiene nada que ver con la lógica. Hay afirmaciones tan radicales como esa. Y al mismo tiempo estamos haciendo inteligencia artificial que intenta simular a la humana, cada vez se parece más y se hace con lógica. Entonces, no, porque hasta donde yo sé, los lenguajes de programación, como decía ayer, tienen el condicional sí, entonces tienen la conjunción, tienen la disyunción, y yo no conozco, claro, no soy ningún experto en programación, pero me he acercado un poco a los lenguajes, ¿verdad? Me he acercado a Lisp, a Prolog también, incluso algo de Python, y eso está. Y eso está, sobre todo Prolog, porque Prolog tiene su nombre que lo hicieron unos académicos franceses. Prolog, log es de lógica. O sea, es que directamente, Java también, ¿no? Se basan en eso.
Y estamos viendo que los sistemas de inteligencia artificial, bueno, pasan el test de Turing, porque de repente conocen el test de Turing, ¿cierto? El test de Turing es ver si la máquina es capaz de engañarnos, por decirlo de alguna forma, y no sabemos distinguir si estoy hablando con una máquina o con un ser humano. Curioso es que se basan en algoritmos lógicos, hasta que yo soy capaz de entender la computación, se basan en algoritmos lógicos. Ya podemos decir que es lógica clásica, que no es clásica, pero lógica, creo yo, y que pasen test como el tenerlo en cuenta. Si nosotros tendemos a interpretar las disfunciones como exclusivas, pero el computador las interpreta como inclusiva, realmente no nos va a imitar bien. Nos va a imitar bien si las entiende como exclusivas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y claro, ahí está también el tema de las ironías, está el tema de las metáforas también. Que yo creo que lo de la inteligencia artificial cada vez la capta mejor, ¿Qué incidencia tendría en las expresiones metafísicas, por ejemplo? ¿En qué sentido? Porque de alguna manera hay un acuerdo en este tipo de lenguaje que habíamos dicho en el traslado hacia el lenguaje natural. Sí. Nosotros hoy hablamos de frutas, entonces todos sabíamos que es un pomelo, que es una manzana. Entonces yo les digo, bueno, y Dios, el alma. Pero, ¿Y cómo, sí, cómo va a ser una imagen, una inteligencia artificial de Dios? Porque inmediatamente nosotros le podemos proponer que confeccione una imagen de una puerta con alas. Seguramente tenga un resultado del que más o menos estemos todos de acuerdo. Sí, yo no soy un experto en computación, pero yo no creo que sea difícil indicarle a un programa de inteligencia artificial, entregarle el concepto de Dios. Con todo mi respeto para las personas que si son creyentes o no son creyentes, yo no tengo doble intención con el comentario que voy a hacer ahora, ninguna. Puedo decirle lo que es un unicornio, puedo decirle lo que es Pegaso, el caballo con alas, ¿no? Puedo decirle lo que es un cíclope. Yo creo que puede, independiente de que exista o no, yo no estoy entrando en eso, con todo mi respeto para lo que las Somos personas estudiantes de filosofía mucho, así que... Ok. Estás previsto. Pero yo sé que de repente en otras instancias he visto caras como de enojo, entonces por eso prefiero decirlo, ¿ya? Yo creo que se le puede decir perfectamente, darle el concepto de Dios. Si puedo darle, por ejemplo, el de... No estoy equiparando a Dios con ningún ser mitológico ni nada de esto, pero si puedo explicarle cuáles son los seres mitológicos, cuáles son, puedo hablarle de Dios también, ¿no? Y da igual si existe o no, es simplemente que tenga el concepto.